Lo que ha estado pasando en Bocas del Toro es horrible. Todo esto por las protestas contra la Ley 462 de la Caja del Seguro Social de Panamá. El asunto se ha vuelto tan hostil que incluso hasta hace poco había un estado de emergencia en toda la provincia. Pero, ¿qué significa realmente un estado de emergencia? ¿Y por qué los panameños están tan en contra de esta reforma? Yo soy Fish y hoy no solo veremos lo que ha estado pasando en la provincia bocatoreña, también veremos por qué la gente está tan en contra de la Ley 462. Se tomó la decisión de declarar estado de urgencia en toda la provincia de Bocas del Toro de la República de Panamá. Posiblemente ni siquiera sepas lo que implica un estado de emergencia o lo que dicen los artículos de la Constitución de Panamá que se le estuvieron negando a los ciudadanos de Bocas del Toro. Pero no te preocupes, aquí te explico ¿qué sucedería si llegaras a estar dentro de un sector en estado de emergencia? Un estado de emergencia es una medida que permite al gobierno suspender libertades y derechos establecidos en la Constitución de un país, concediéndole así un poder extraordinario sobre su población. Suele aplicarse en situaciones extremas como desastres naturales, amenazas graves hacia la seguridad nacional o crisis que afecten gravemente el orden público. Ahora veamos cuáles son las leyes que se especificaron durante el estado de emergencia en Bocas del Toro. Se suspende temporalmente los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución Política de la República de Panamá. Artículo 21. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado si la pidiere. El delincuente sorprendido infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad. Nadie puede estar detenido más de 24 horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la ley. No hay prisión, detención o arresto por deuda u obligaciones puramente civiles. En pocas palabras, perdiste el derecho a tu libertad. Un policía puede venir, llevarte y encerrarte por más de 24 horas sin tener una orden judicial. Artículo 22. Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente en forma que sea comprensible de las razones de su detención y sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho desde ese momento a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. La ley reglamentará esta materia. O sea que ni siquiera te tienen que decir por qué te están deteniendo. Perdiste tu presunción de inocencia. Artículo 23. Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la ley será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante la acción de habeas corpus que podrá ser interpuesta inmediatamente después de la detención y sin consideración a pena aplicable. La acción se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días hábiles. El habeas corpus también procede cuando existe una amenaza real o cierta contra la libertad corporal, o cuando la forma o las condiciones de la detención o el lugar donde se encuentra la persona pongan en peligro su integridad física, mental o moral o infrinja su derecho a la defensa. Habeas corpus es una herramienta jurídica que te permite exigir un juez que verifique si tu detención es válida. También perdiste eso. Artículo 26.
El domicilio o la residencia son inviolables. Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de la autoridad competente y para fines específicos o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres. Los servidores públicos de trabajo, de seguridad social y de sanidad pueden practicar previa identificación, visitas domiciliarias o de inspección a los sitios de trabajo con el fin de velar por el cumplimiento de las leyes sociales y de salud pública. Ahora pueden allanar tu casa sin tu consentimiento. Artículo 27. Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito fiscales, de salubridad y de inmigración. Artículo 29. La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos sino por mandato de la autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención. El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o en su defecto de los vecinos honorables del mismo lugar. Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas sino por mandato de la autoridad judicial. El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores. Perdiste la privacidad de todas tus redes sociales, teléfono, correo o cualquier medio de comunicación que estés utilizando. Artículo 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa. Pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público. Acabas de perder tu libertad de expresión. Muy probablemente hasta este video sería censurado. Artículo 38. Los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local, con anticipación de 24 horas. La autoridad puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, cuando la forma en que se ejerza cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos a terceros. Ya no tienes derecho a salir a hacer ninguna manifestación, aunque esta fuera pacífica. Esto se está saliendo de las manos y no es por parte de los manifestantes. Se ve a un DJ hoy con pistola en mano, arma desenfundada. Nos llegan imágenes de una represión que no es normal, que está desmedida. Señor presidente, está atacando al mismo pueblo panameño, al pueblo ocatoreño. Esto no es un videojuego, esto no es Call of Duty, es la vida real. Y tiene que respetar la garantía fundamental del derecho a la vida, el derecho humano a la vida. Así estuvo la provincia de Bocas del Toro hasta hace poco. Pero ¿qué fue lo que llevó a todas estas manifestaciones que terminaron en algo tan severo como un estado de emergencia? Pues todo empezó con una reforma a la Caja del Seguro Social, la infame Ley 462. Esta ley reforma el sistema de pensiones en Panamá para evitar la quiebra del sistema anterior. Pero esto generó grandes dudas sobre su impacto real en los contribuyentes. Muchas personas han alzado la voz alegando que esta es perjudicial para la jubilación de muchos. Hay 3 condiciones que si no cumples, la tasa de reemplazo no va a ser de un 60% como te está diciendo Dino Mon y Mulino. En el artículo 173 del texto único habla acerca de cuáles son las disposiciones para que tú puedas tener tu 60% de reemplazo. El número mínimo de cotizaciones por año deberá cotizar al menos 5 cuotas por año durante la vida laboral.
no permitiendo años sin cotización siempre que no superen 6 años en total y no sean consecutivos por más de 5. Distribución equitativa de cotizaciones. Se requerirá las cuotas de referencia, 240 cuotas o un número inferior de cuotas para acciones de retiro por vejez, si así lo dispone taxativamente la ley. Las que distribuirse durante la vida laboral, asegurando por lo menos el 50% de las cuotas se realice durante los primeros 20 años de vida laboral y como 50% de las cuotas se aporten en los años restantes de la vida laboral. Número 3, estabilidad de salarios cotizados. El salario base de la cotización no podrá variar en menos de un 30% entre periodos de 5 años consecutivos sobre el salario promedio cotizado en dichos periodos, asegurando una acumulación progresiva y evitando aumentos abruptos en los últimos años laborables. En los casos de las pensiones de retiro por vejez, en la de los requisitos de cuotas apartados es inferior a las cuotas de referencia y se cumpla por requerimiento mínimo de cuotas que taxativamente dispone la ley, así como todas las condiciones de los numerales anteriores. La tasa mínima de reemplazo será igual a 60 multiplicado por el cociente de cuotas aportado divididas entre las cuotas de referencia. Escuchen esta parte. La Caja de Seguro Social implementará los mecanismos de control para la verificación de el cumplimiento de estas condiciones. En los casos en que se detecten cotizaciones irregulares que afecten la acumulación de fondos o distorsiones del cálculo de beneficios no siguiendo estas disposiciones, la institución no otorgará la garantía de la tasa mínima de reemplazo aquí expresada. Con las condiciones actuales de empleo, puedes asegurar estas condiciones, tú que me estás mirando, asegures estas condiciones para poder cobrar tu jubilación. Aquí se estuvo con un debate sin la presencia de la ministra de Trabajo, sin un plan de empleabilidad, sin un plan de que los jubilados puedan, al momento de llegar a la jubilación, tener una cifra consona con las condiciones que está dando esta ley. Señores, aquí están sacando tablas, unos sacando tablas de otros, pero queremos ver es el modelo de Dino Domón con un salario de 600, 700, 800 dólares, que es lo que la gran mayoría de panameños y panameñas gana. Queremos ver cuál es la realidad y tomando en cuenta esto, que no va a ser un 60%, va a ser menos. He visto varios videos de opositores a la ley como este que explican por qué consideran que no es favorable, argumentando que los aportes rendirán menos que antes. En contraste, la Caja del Seguro Social ha publicado algunos videos donde niegan la veracidad de estas afirmaciones, pero sin ofrecer alguna explicación clara o sustancial. Si realmente la ley fuera beneficiosa como ellos alegan, deberían poder demostrarlo con argumentos y datos concretos, incluso con ejemplos que respalden su posición. Me gustaría mucho que la Caja del Seguro Social hiciera un video estilo For Dummies que cualquiera puede entender. Un material claro que explique cómo cambia la jubilación según cada situación. Si perteneces al sistema mixto, si estás a punto de jubilarte o si apenas vas a empezar a cotizar. Lo mínimo que deberían hacer es mostrar ejemplos concretos, comparando cuánto le correspondería a cada perfil con la ley anterior y cuánto le corresponde ahora con la ley nueva. Quiero aclarar que yo no tengo la verdad absoluta de nada, y en este video solo busco explicar lo que he podido investigar. Pero sinceramente creo que si fuera mentira lo que dice la oposición, ya lo habrían desmentido muy fácilmente. Solo bastaría con un video bien explicado para desmontar todas las dudas. Pero el hecho de que no lo hayan hecho deja mucho espacio para la desconfianza. Y he buscado mucho a ver si encontraba una explicación detallada por parte de la Caja del Seguro Social. Pero hasta ahora no pude encontrar nada contundente. En cambio, sí es relativamente fácil encontrar personas sustentando por qué es perjudicial. Es muy fácil hablar desde el privilegio y decir, ¿qué más da? A mí no me afecta esa ley. Dejen de cerrar las calles y pónganse a trabajar. Tristemente, ese es el tipo de comentarios que encuentras en las redes sociales cada vez que se habla de las protestas. A esas personas yo les pido que por una vez en su vida se pongan en los zapatos de los demás. Es muy fácil minimizar esta situación si tienes tu propia empresa, grande o pequeña, cuando cuentas con un salario más alto que el de la mayoría, cuando ya aseguraste tu jubilación o tienes acceso a un plan privado para la misma.
Pero la realidad de la mayoría de panameños es muy distinta. Imagínate vivir con un salario mínimo que ni siquiera te alcance para lo básico. Imagínate que a pesar de tener un trabajo full time, también te toca vivir constantemente buscando camarones para tener un ingreso extra solo para poder existir. Imagina que cuando llegue el momento de al fin jubilarte, lo único que te espera es un porcentaje de ese salario mínimo. Y recuerda que de aquí a 20 o 30 años, cuando al fin te jubiles, todo va a ser mucho más caro, porque así funciona la inflación. O sea que no solo vas a ganar menos que antes, sino que ahora tu vida va a costar mucho más. Y como si no fuera suficiente, ahora vienen unos políticos a decirte que esas pocas migajas que tenías aseguradas se van a reducir. ¿Tú estarías feliz con eso? ¿De verdad te parece justo? Yo puedo entender perfectamente por qué el pueblo no está contento. ¿Puedes entenderlo tú? La exclusión, la pobreza, el racismo, el desarraigo, un profundo resentimiento con el Estado y principalmente con este gobierno. Esta protesta es una respuesta al modelo de Estado que sigue reproduciendo la lógica de una colonia. Concentración del poder, sirviéndose del clientelismo político, generando exclusión territorial y una racialización de la pobreza.